Vamos a partir, bueno, ya voy a empezar a grabar la clase como clase en sí mismo. Después de haber, ya subimos varios videos nuevos y adicionalmente ustedes lo primero que deben de hacer es descargar esta base de datos, estas dos bases de datos, descargarlas en su carpeta de trabajo. Eso es lo primero que hay que hacer para poder trabajar con el día de hoy. ¿Ok? Entonces, primera cosa es descargar esas bases de datos que están acá y poder trabajar de esa manera. ¿Ok? Si tienen algún tipo de duda, etcétera. Pues sí, hay una pregunta que es hasta el viernes. Sí, hasta el viernes van a tener taller. Yo lo subo un ratito más cuando termine la clase. Va a estar el taller y ustedes pueden terminarlo hasta el viernes. El viernes también tenemos un control, que es un control muy pequeñito, de aproximadamente, bueno, máximo 30 minutos, que lo van a hacer directamente en Canvas, que va a tratar sobre lo que hemos estado viendo, que tiene que ver con matrices, o sea, con cálculos o sea, la matriz de covariancia fundamentalmente y sus propiedades. Eso es lo que tendríamos para el viernes, ¿ok? Bien, entonces, en principio, si tienen alguna otra duda, algo que me quieran escribir por el chat antes de comenzar la clase, espectacular, digamos. Eso sería como, ¿ok? Bien. No sé si han visto los videos, etcétera. Sería bueno que vieran algunos videos y que bajaran el material. O sea, de nuevo, para partir de la clase, lo primero que hay que hacer es bajar el conjunto de datos que tienen acá. Este conjunto de datos ya creo que lo tienen. Este no lo tienen, podrían bajarlo. Y este también. O sea, esos son los tres conjuntos de datos que tienen. ¿Ok? Eso hay que bajar. Ok, comenzamos entonces la clase haciendo un pequeño resumen de lo que hemos hecho y hacia dónde vamos y en qué dirección vamos. Voy a cambiar un poco ahora la presentación. Voy a compartirle otra pantalla. ¿Okay? En este caso vamos a compartir, segundo. Vamos a compartir este. Bien. Deberían estar viendo ahora una tabla. O sea, partiendo con esta tabla que está acá. ¿Ok? Bien, ¿se ve? Bien, estupendo. Les cuento que en general nosotros tenemos un conjunto de números, o sea, una tabla numérica de observaciones. Esto es lo que nosotros le llamamos tabla de observación. Acá arriba están nuestras variables en principio y hacia abajo están las observaciones correspondientes a cada una de las variables. Esto es lo que uno en principio tiene. ¿Qué archivo hay que descargar? Ok, acabo de llegar, dame un segundito, yo les indico, nuevamente voy a compartir el Canvas por unos minutos más, tiro un segundo, voy a compartirle a ustedes qué es lo que quiere que descarguen. Deben estar viendo Canvas ahora. Estamos en el módulo, en la sección de módulos, aquí en módulos de Canvas. Ok. Tienen que entrar a donde dice semana 5. En semana 5, descargar bandos, creo que ya lo tienen ustedes. El que no tienen es este y este. Esos son los bases de datos que tienen que descargar. ¿Ok? Geopol se llama y USRS. Esos son los dos bases de datos que hay que descargar. Ok. Entonces, pasamos entonces a compartir la otra pizarra como estábamos viendo. Voy a cambiar de vista y deberíamos estar viendo esto que está acá. Ok. Nuevamente, siempre partimos cuando tenemos una base de datos y la base de datos está formada aproximadamente, esto es un esquema evidentemente, está formada por, bueno, las variables arriba en la primera fila que es el encabezamiento y hacia abajo son las observaciones, ¿sí? Observaciones y variables. Esto es lo que nosotros le llamamos el data frames y lo que en algunas ocasiones le voy a denominar simplemente tabla de observación. En general es esto, ¿no? Eso es lo que uno quiere. Bueno, por lo general, en los ejercicios uno tiene, aquí yo solamente dibujé 6 variables, pero imagínense un caso donde tuviésemos alrededor de, no sé cuántas, 200 variables o 300 variables, o como ocurre en genética, que habitualmente son muy pocas observaciones porque son muy pocos pacientes o pocos sujetos de estudio, y las variables son los marcadores genéticos que son alrededor de 3 millones. Es decir, tenemos muchísimas variables. Entonces, nuestro objetivo es cómo uno puede analizar si tiene muchas variables, qué debo hacer para analizar si tengo muchísimas variables. Una opción es simplemente quedarse con las variables más importantes, pero si yo tengo estas variables acá, no podría saber cuál es la importante. Entonces, lo que podemos hacer es simplemente buscar una buena combinación de estas variables,
de forma tal que podamos decir, y además ordenarla de orden e importancia, de forma tal que podemos decir que algunas variables son importantes y otras no. Pero cuando tenemos así estas variables, a priori no podemos decir quiénes son las más importantes en general. O sea, primero que quiero llamar la atención sobre que el número de variables es importante, es decir, esto es lo que se llama el problema de la dimensionalidad. Es decir, si uno tiene una dimensión muy grande, es muy difícil analizar, propiamente tal, analizar digamos, el problema. Y si uno quiere interpretarlo y analizarlo, necesita pocas variables. Nosotros ya hemos estado trabajando, y ahora les recuerdo un poco de qué se trata. Recuerden que esto es nuestra tabla de datos o nuestra tabla de observaciones, y una manera de reducir el número de variables es usando lo que se denomina componentes principales. Voy a entrar ahora a una pizarra digital para recordar un poquito lo que hemos hecho. Deberían estar viendo una especie de hoja o rayada, qué sé yo, como de cuaderno. ¿Ok? Espero que sí. Bien, y les recuerdo ahora que nosotros teníamos una tabla de números, una tabla de observaciones. Arriba teníamos la variable x1, x2 hasta xp. ¿Ok? Y hacia abajo teníamos las observaciones que pueden ser hasta n observaciones. ¿Ok? Entonces, hasta acá son las variables, como le decíamos, y hacia abajo son las observaciones. Aquí, por ejemplo, podríamos tomarla, por ejemplo, la primera observación de la variable 1, la segunda observación de la variable 1, así sucesivamente, la enésima observación de la variable 1, lo mismo acá sería la primera observación de la variable 2, la segunda observación de la variable 2 y así sucesivamente en general, ¿no? ¿Ok? Espero que se esté viendo porque me está diciendo que la internet está un poco inestable. ¿Ok? Parece que hay algo, ¿bien?, con la internet. Bien, ok, acá entonces sería hasta la variable, no sé, la enésima variable 2 y lo mismo para la variable p. Donde tendríamos, por ejemplo, la primera observación de la variable p, la segunda observación de la variable p y así hasta la enésima observación de la variable p. Bien, todo esto es lo que nosotros le denominamos en principio tabla de observaciones. Es lo que se llama tabla de observaciones. Tenemos distintos nombres para ello. También eso es lo mismo que decir simplemente un data frame, porque R utiliza esto como una estructura de datos de data frames. Ok, esto lo vamos a denotar con una gran X que va a tener n filas, es decir, n filas, y va a tener p columnas. Esto es lo que denominamos la tabla de valores, ¿ok? Tabla de valores en principio. Lo que tenemos siempre en nuestra dataset es esto, imagínense esto como un Excel, donde arriba tengo los nombres de las variables y hacia abajo son los números de observación, ¿ok? Bien, en principio ahora yo quiero transformar mis variables, quiero transformar estas variables a unas nuevas variables. O sea, para nosotros escribamos de forma vectorial sería x1 hasta xp, esas serían mis variables originales. Yo quiero transformarla, en principio, a una nueva variable i, que esté desde i1 hasta iq, no necesariamente la misma cantidad de variables. ¿Okay? Yo quiero hacer esta transformación, pero además quiero hacer una transformación que ya hemos estado conversando un poco, donde estas variables satisfacen una serie de propiedades. Bueno, la primera propiedad que quiero es que las variables i1, las variables i2, etcétera, hasta iq, sean en principio no correlacionadas, o más exactamente independientes. ¿Por qué quiero que sean independientes? Porque para poder identificar qué variable es el más importante que otra, en principio, ¿no? La segunda cosa que yo necesito es que, ¿qué significa no correlacionada? Que si yo tomo, por ejemplo, la covarianza de cualquiera de estas de acá y la calculo con cualquiera de estas va a ser 0 siempre y cuando if va a ser distinto de j. Eso significa que no estén correlacionadas. A pesar de que las variables originales x1 o xp estén correlacionadas, yo quiero que estas variables no lo estén. Esa es mi primera opción. Mi segunda opción es que yo pueda ordenar las variables por orden de importancia, es decir, que la variable i1 sea la más importante, después la otra variable en importancia sería i2, la otra variable sería i3, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo digo que esta es la más importante. Bien, la más importante. La más importante y así sucesivamente en orden de importancia. De esta forma yo me podría quedar con un subconjunto de variables, no sé, un subconjunto más pequeñito de variables que me expliquen todo el fenómeno, o sea, todo digamos, el problema,
sin tener que considerarlas todas. Bien, ya nosotros habíamos hablado de cómo construir esas variables y, simplemente las variables y se construyen tomando la matriz P transpuesta multiplicada por X, donde ¿quién es la matriz P? En principio, ¿no? A ver, si hay dos variables que sean linealmente dependientes, se borra una, es cierto, no es que se borra, sino que se hace una combinación de ellas. Ese es exactamente. Hay una combinación, me puedo quedar con una de ellas en principio. Esa es como la idea. Ok, habíamos dicho que ¿quién es P? Recuerden que lo que hacemos es si yo tengo una variable X, que recuerden que es un vector, entonces yo al principio puedo calcular la matriz de covarianza de X, que la habíamos anotado con sigma X, que básicamente es la covarianza de X. La covarianza de X es una matriz que aquí tendría la varianza de X1, después tendría la covarianza de X1 con X2, sucesivamente hacia la covarianza de X1 con XP. Disculpen, tengo que correr las ventanas que tengo acá para que se pueda ver, ¿no? Eso es. ¿Ok? Listo. Entonces, con la covarianza de X1 con, digamos, con la última XP. Acá tendría que ser entonces la covarianza de la variable X2 con X1. Acá sería la varianza de X2 hasta la covarianza, disculpen la letra ahí que estamos un poco complicados aquí con el resultado, covarianza de X2 con XP, ¿ok? Bueno, así sucesivamente, aquí tendríamos que sería la covarianza de XP con X1 hasta terminar en la varianza de XP. Eso es lo que se llama la matriz de covarianza, en principio. Esa es nuestra matriz de covarianza. Vamos a ordenar un poco acá, espero que se vea, que no podía escribir aquí con... Bien, esa es la matriz. ¿Qué es lo que hacemos con esta matriz? Bueno, resolvemos un problema de valores propios con esta matriz. Y esto es, la solución de este problema nos daba unos lambda. Lambda 1 que iba a ser mayor que lambda 2, que iba a ser mayor que lambda p. Y los b habían que p valores propios. Bien, disculpen, acá borrar un poquito para seguir con la misma línea, que sería xb2 hasta bp. Bien, ok. Tendríamos entonces, con estos vectores propios, uno fabrica una matriz P que son los vectores propios colgados hacia abajo. Uno tiene que imaginar que los vectores están colgados hacia abajo. ¿Ok? Sería B1, B2, etcétera, hasta BP. Eso sería. Y además teníamos las lambdas 1, lambda 2 y lambda 3, etcétera. Quiere decir que ahora fabricamos nuestras nuevas variables y usando P transpuesta multiplicado por X. Si esto lo escribimos, por ejemplo, usando matricialmente o usando esto, nos quedaría algo así como B1 transpuesta, B2 transpuesta, etcétera, hasta BP transpuesta. Hacia allá me refiero que ahora está transpuesta, está escrito de forma horizontal, en principio, y eso lo multiplico con X, y nos significa que cada uno de estas filas se multiplica con las columnas X. X es un vector columna. Sería algo así como B1t multiplicado por X, B2t multiplicado por X. Ok, voy más lento, no problema. En todo caso, esto está en los videos. Estoy como recapitulando. Los videos pueden verlo, donde analizamos los valores propios de la matriz de covarianza. Ok, vamos un poquito más despacio, quizás como quiero llegar a algo que es trabajar con R, estamos un poquito más apurados. ¿Sí? Ok, en principio lo que tendríamos es esto. P transpuesta, P multiplicado por X. ¿Ya? Eso es. Ok, en general lo que tendríamos entonces que cada una de estas variables, I1, I2, estas serían las variables I1 y I2, que es esta. Es decir, mi primera variable I1 tendría que ser igual a B1 transpuesta por X. Mi segunda variable sería I2, que es B2 transpuesta por la X. Y así sucesivamente, que sería IP, BP transpuesta por la X. Ahora, estos valores que están acá, estos valores que están acá son lo que en principio nosotros les denominamos los componentes principales. Estos son los componentes principales. Componente principal número 1, o simplemente el primer componente principal. Este de acá sería entonces el segundo componente principal. Segundo componente principal. Y además tenemos una característica importante para estos
para estos componentes. Bueno, así sucesivamente serían los demás componentes principales. ¿Cómo se obtienen los componentes principales? De esta forma, tomando la matriz de vectores propios de la matriz de covarianza, se multiplica con X y ahí voy obteniendo las demás variables. Ahora lo hacemos con R para que se den cuenta cómo funciona, ¿sí? En la práctica uno no tiene que calcularlo, sino R lo va a calcular, pero hay que saberlo hacer bien, ¿no? Ok, entonces, ¿cuál es la característica que tienen estos I1? Primera característica, que todos estos I o estas variables I. Primero, que la varianza de I1 va a ser igual a lambda 1. Segundo, que la varianza de I2. Esto lo pueden ver también en los videos también, cómo tuvimos que la varianza era igual a los valores propios. Y así sucesivamente. Varianza. La varianza de IP es igual a IP. Ya, esta es la primera característica que tienen mis vectores, mis valores, mis nuevas variables I. La otra propiedad que ya lo habíamos hablado es que la covarianza, y eso se puede probar, vean el video cómo funciona, que si yo tengo dos variables distintas, I y J, su covarianza es 0. Esto me dice entonces que básicamente que I y J son, o simplemente en general, las variables I son independientes. Son independientes. ¿Qué significa eso? Que ya tenemos dos características importantes. Observen que además lambda 1, lambda 2 y lambda p, como habíamos visto, se pueden ordenar por orden creciente. Por orden decreciente. Se pueden ordenar donde lambda 1 va a ser la mayor. ¿Qué significa eso? Que sí. ¿Qué significa que la varianza de I1 sea igual a esto en principio? Y este va a ser el valor más grande, Bueno, en la práctica uno dice que la varianza de I1 es la varianza explicada por la variable I1 en general. ¿Qué significa esto? Que la variable que más explica o que más varianza explica de los datos es el primer componente principal. Tenemos haciendo la transformación que es relativamente sencilla, es decir, tomando la transformación de que I es igual a P transpuesta multiplicada por X, obtenemos una nueva variable o una nueva combinación de variables I, de forma tal que se satisfacen las dos condiciones que queríamos. Número uno, que sean independientes las nuevas variables, y número dos, que yo la pueda ordenar en orden de importancia, y esa importancia se debe a cuánta varianza explican mis valores, cuánta varianza explican estos valores. Yo les recomiendo que ustedes vean el video de la interpretación de los componentes principales para que tengan una idea un poquito más clara de qué significa qué significa que esto es la varianza explicada y que la varianza está explicada en orden de importancia. Entonces ahí se los dejo para que vean el video. Aquí vamos a ir adelantando un poquitito. Para poder entrar a R necesito un punto adicional. Supongamos que voy a escribir no sé si voy a escribir acá en este pedazo. Todo esto se queda grabado, evidentemente. Imagínense que tenemos una tabla de números o una tabla de observaciones. Recuerden que lo habíamos anotado con esta letra grande, xn por p. Y ahora hicimos una transformación a una nueva variable. ¿Cómo quedaría la tabla de observación? ¿Cómo queda esta tabla de observación que sería ahora de la forma n por p también? Pero son nuevas variables ahora. ¿Por qué? Porque ahora estamos usando una transformación. Esta es la tabla de observaciones asociada a la variable i y esta es la tabla de observaciones asociada a la variable x. Es decir, ¿qué le llamo tabla de observaciones? Regreso al principio. Esto es para nosotros la tabla de observaciones o nuestro dataset. ¿Cómo cambia nuestro dataset? O el data frame si yo en lugar de x1 y x2 tengo arriba las variables y1, y2, etcétera, etcétera. Bien, yo postulo esto acá, ustedes lo pueden ver en los videos cómo funciona, pero si yo tengo esta relación, si I es igual a P transpuesta multiplicada por X, entonces esto es lo mismo que transformar las observaciones de la siguiente manera. La tabla de observaciones nueva, es decir, ahora nuestra nueva tabla, con las variables nuevas, se van a transformar de la siguiente manera. Simplemente voy a tomar la antigua, la voy a multiplicar por la transpuesta de esta variable, pero por la derecha. Es decir, si yo multiplico esta misma matriz, tomo y se la multiplico a esta, entonces voy a obtener una nueva tabla de números. ¿Ok? Entonces, para probar que esto es exactamente lo mismo que esto, hacer esa transformación, les recomiendo ver el video asociado a esto, que es el video de cómo se transforma la tabla de observación.
¿Ok? Entonces, este es importantísimo y es un tema, es lo que vamos a ocupar en R, justamente para cambiar nuestra tabla de observaciones, la vamos a transformar usando la variable, la matriz P, pero multiplicada por la derecha. En ese momento ahora lo voy a mostrar en R cómo se hace este cálculo al principio. ¿Ok? Partimos con algunos ejercicios entonces. Si tienen alguna, yo sé que ha sido muy rápido, pero repito, hay ya muchas cosas en los videos que pueden ver. Y dos, si tienen alguna duda, escríbanme rápidamente un correo o por el chat puedo responder preguntas más cortitas, digamos. ¿Ok? Pero repito, en principio, lo que me importa es que si yo hago una transformación con una nueva variable, a esta ya le voy a denominar componente principal. Componente principal. ¿Ya? Y a esta que está acá básicamente es la matriz de observaciones o la tabla de observaciones asociado a la nueva transformación, a la nueva variable i. ¿Cómo se transforma en la tabla? Voy a regresar acá, pero primero vamos a compartir primero con R. Si ustedes pueden abrir R en este momento, RStudio sería bien bueno y adicionalmente colocar su directorio de trabajo que apunte hacia los datos. Es decir, voy a cambiar ahora la imagen y entrar a RStudio. ¿Okay? Bien. Bien. Eso es. Voy a entrar a RStudio. Un segundo. Deben estar viendo ahora, ahí me dicen si están viendo RStudio. Ya yo tengo escrito acá mi directorio de trabajo. Por favor, ustedes escriban su directorio de trabajo. Tienen unos cuantos, digamos, segundos para hacerlo. ¿Bien? Si tienen su directorio de trabajo, pueden seguir trabajando en las hojas que tenían antes, pero antes de trabajar tienen que cargar esto. Ahí me dicen por chat si ya están en RStudio y si ya tienen su directorio de trabajo ubicado. En mi caso, ya lo tengo escrito. Digamos. Entonces, tienen unos segundos para poder trabajar ahí. ¿Ok? Bien. Ok, mientras ustedes van colocando su directorio de trabajo, yo les voy a colocar qué problema vamos a resolver usando toda la parte teórica que hemos escrito en la tablita, digamos, ¿sí? Ok. Yo sé que parece que el internet estamos medio lento, ¿no? Con el internet. Ok, veamos entonces lo que vamos el problema que vamos a resolver. Primer problema. Que vamos a resolver lo siguiente. Lo escribo acá, que es la pregunta número 1. Vamos a hacer un poquito más grande esto. Ya, estoy esperando, no se preocupe. Estoy acá solamente escribiendo el problema. Todos los códigos que voy a escribir ahora están también arriba. Se llama ejercicio 1, ejercicio 2. Los voy a ir ahora, si alguien entra puede darse cuenta que va a tener los códigos listos arriba de lo que voy a escribir junto con las preguntas. Entonces, lo voy un segundo. Vamos a, ustedes al entrar, lo van a ver ahora, se llama ejercicio número 1. ¿Ya? Van a tener abierto ejercicio número 1 y todos los códigos que voy a escribir también se los puedo ir enviando por el chat también, ¿no? ¿Ok? Si ya tienen el RStudio abierto con la pregunta en principio, sería fantástico para comenzar. Repito, ustedes van a tener los códigos también arriba, lo pueden descargar en Canvas. Ok. Bien, si no hay más, o sea, no hay más chat al respecto, ¿cómo podemos cambiar nuestro directorio de trabajo? Ok, muy en la pregunta. Bueno, primero escriban uno nuevo, escriban set working director, acá, usando esto está hecho en Windows, ustedes y tienen que escribir lo siguiente, párense encima del archivo de cualquiera que descargaron en su carpeta de trabajo y copien la ubicación. Ven en la ubicación acá,
como siempre en Windows tienen que cambiar los slash de un lado a otro, digamos. Este slash que está acá, este slash tiene que cambiarlo de orden hacia adelante. Entonces esa es la primera forma. No sé si alguien ya tiene su directorio de trabajo listo. ¿Lo puede enviar por chat? O sea, me puede indicar por chat que ya lo tiene listo para poder... ¿Ok? Uh -huh. Ok, bien, entonces sigamos entonces trabajando. Bueno, lo primero que vamos a hacer es resolver el siguiente ejercicio, ¿no? Vamos primero a generar, creo que algo de esto ya hicimos, generar 2000 puntos aleatorios, pero con una distribución normal, no mala, no, es normal, en principio, bivariada, con variables x1 y x2, que estén correlacionadas, por ejemplo, con una correlación de 0,8, de menos 0,8 en este caso. Después vamos a hacer una transformación de variables usando, aquí esto está escrito como TP, que significa transpuesta de P, aplicada sobre X1 y X2, y vamos a graficar. Y vamos a analizar y comparar los dos diagramas que obtenemos. Vamos a hacer ese estudio, digamos. Vamos, no sé si voy a agrandar un poco esto. Ok. Primer punto, entonces, vamos a cargar un paquete de programa que es importante, que es para poder trabajar con una distribución bivariada o multivariada. En principio, se llama, tengo que escribir library, y aquí voy a entrar en un comando que se llama, o sea, el paquete que se llama mbt norm, ahí está, que es para la normal multivariada. Con esto cargamos. ¿Ok? Primera cosa. Después todos vamos a colocar el setZip. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a colocar el setZip con 1, 2, 3, porque ahora vamos a generar números aleatorios y todos vamos a tener los mismos números aleatorios si colocamos setZip 1, 2, 3. ¿Ok? Entonces primero cargamos nuestra librería y después setZip. Definamos ahora cuántos números quiero generar, y esto va a ser 2000 números. Voy a generar 2000 números. Segundo, ahora voy a definir quién es row. Bien, row es igual a, en principio es igual a 0.8, eso es, 0, o menos 0.8. Opa, la internet conexión está media malula. Menos 0.8, ¿ok? Menos 0.8. Bien, después tenemos, ¿sí? Que definir el vector mu, que es el vector, o sea, recuerden que la normal bivariada hay que introducir dos cosas. Uno es la matriz sigma y segundo es el vector de valores medios. ¿Ok? No tengo el que dice el paquete. Si no lo tienen, entonces tienen que instalarlo. Es decir, acá recuerden que si antes de llamar a la librería, si le dice que no lo tiene, ustedes tienen que simplemente install, ¿no? ¿Ok? Disculpen. Install. Install package. Install package. Y escribir el nombre del paquete que quieren hacer, ¿no? ¿Ok? Pero hay que escribirlo con comillas, con apóstrofe. ¿Ok? Control. Ya, haciendo esto, lo instala. Quien ya lo tiene instalado, simplemente puede llamarse a librería, ¿ok? Y no hay ningún problema. Llamar a esta librería que es mbvector y listo. ¿Ok? Bien. Un minuto, sí, no hay problema. Yo voy a ir avanzando. Recuerden que esto no es... Lo pueden copiar directamente los códigos, lo pueden copiar directamente desde Canvas. Una vez que terminemos la clase, los códigos van a estar listos, en principio, ¿no? Pero voy a seguir avanzando de a poquito, ¿ok? De a poquitos, entonces voy a generar primero el otro parámetro que es el valor medio. Valor medio lo cargamos también y vamos a suponer que este valor medio va a ser 0, 0. Y ahora definimos nuestra matriz Voy a hacer un poquito más hacia arriba para que se vea mejor. ¿Okay? Y definimos nuestra matriz sigma. Llamémosle sig y escribimos matrix. ¿Okay? Y vamos a generar C, que está formada por 1 row, 1, row,
coma, creo que para que sea simétrica podemos escribir row y coma 1. Ahí tenemos ya nuestra matriz. Si queremos ver, si queremos esto en nuestra matriz, ya nombrémosla después. O sea, hay algo extraño. Por supuesto, por supuesto. Tenemos que decirle cuál es el número de row que quiero. En row. En row. Eso es. El número de fila que queremos que es igual a 2. Y tenemos que introducir row, parece que no lo habíamos introducido. Bien. Y un expecte. Sí, nos deja ver dónde está el... ya, claro. Entendimos. Es una coma. Bien, entonces, haciendo esto, uno puede tener nuestra matriz. Si la llamamos así tal cual, lo que nos va a quedar es la matriz, esta es la matriz de covarianza. ¿Ok? Va desfasado la imagen. Ya, sorry. Hay que ver cómo mejorar. Espérenme un segundito a ver cómo está la internet. Voy a hacer una prueba de velocidad de internet. Parece que estamos un poco lentos. Bien. No sé si ya llegaron hasta la matriz de covarianza, que habíamos definido mu y la matriz de covarianza. Eso es lo que teníamos definido hasta ahora para generar la función. A ver, un segundo. A ver cómo está la velocidad de internet. Un segundo nada más, por favor, para que todos nos pongamos... Ok. No está tan mala. Parece que el problema no es acá. Hay inestabilidad, eso sí, pero no tan mal. Ok, seguimos entonces con el trabajo de R, porque para resolver la primera pregunta, ¿no? Bien, ahora lo que vamos a hacer es generar 2000 números aleatorios con esta nueva función. Y vamos a generar los números aleatorios, es decir, numbers random, eso es lo que, por eso llamé NR, y colocamos el prefijo R hacia para indicar que quiero generar números aleatorios y vamos a llamar a la función normal multivariada, que sería mbnorm. mbnorm, ahí está, mbnorm. Le vamos a indicar que quiero los 2000. El Internet connection está inestable. La verdad que está inestable, bueno, sorry. De a poquito vamos a ir avanzando, ¿no? Entonces, si me siguen, en todo caso, yo voy a seguir avanzando de a poquito y me va indicando por el chat. Se pega la... Ok. ¿Qué es lo que se pega? No sé lo que se pega. Ahí está recuerdo el chat, no tengo idea de lo que... la voz. Entiendo. Voy a hacer lo siguiente, no sé si... Permítame un segundito. Ok, si alguien puede hablar en el micrófono, estupendo, no hay problema. En mi caso la pantalla. En mi caso la pantalla, ya, ok. Déjeme hacer una cosa. Esa librería, si instalarla, De nuevo. MBT, no. Hay que instalar esta librería, instalarla, sí. Es que te escucho Pero entrecortado. una vez que instalarla me dice que es una... Pero ve si lo estás escribiendo correctamente. Recuerda que tiene que ser entre apóstrofe para que funcione. Acá, o comillas. Entonces, instalar MBT tiene que estar bien escrito, MBT norm. Esta es una librería, no es muy pesada, no debe traer dificultades, digamos. Eso. No debe tener ninguna dificultad en este caso. A ver, un segundito. ¿Ya? ¿Me escuchan bien o no? Ok. Bien. Sigamos entonces adelante. Sí, la internet ha tenido inestabilidades y en algunos se congela un poquito la imagen.
Bien, lo que estamos haciendo ahora es resolviendo la pregunta número 1, que vamos a generar 2000 puntos aleatorios usando una función de distribución normal, multivariada. Eso es lo que vamos a hacer. Aquí le indicamos que al n nos va a dar 2000 puntos y tenemos que definir los dos parámetros que requiere la función normal multivariada. Una es el valor medio, y que vamos a suponer que es 0, 0. Y segundo, la matriz de covariancia, que es sigma, que la vamos a definir como la que está aquí abajo, que es 1, menos 0,8, menos 0,81. Esos son los dos parámetros que le pasamos aquí ahora a nuestra función. Le vamos a decir que le estamos pidiendo 2000 puntos, pero le vamos a indicar que quiero esos 2000 puntos con valor medio mu, es decir, con 0, 0, y segundo con sig como el otro parámetro, es decir, lo que acabamos de escribir arriba. Haciendo control enter sobre esto, ya generamos los puntos y se van a guardar en NR. Eso es lo que tenemos. ¿Okay? Ya están guardados en NR. Y uno puede echar una mirada a hacer un ploteo como simple, inicial, ¿no? Hacer un plot inicial. Podemos escribir, por ejemplo, NR y ahora entre... okay. Vamos a ver si efectivamente NR. Si efectivamente lo hizo bien, 1, y aquí coloco NR. Nuevamente en R, y coloco coma 2. Bien, ¿qué es lo que está haciendo acá? NR es una matriz, y cuando uno le escribe entre corchete, 1 significa que me estoy fijando en la primera columna, y 2 significa que me estoy fijando en la segunda columna. Delante de la coma no coloco nada porque estoy tomando todas las filas, y nuevamente todas las filas. Se supone que no va a dar un plot de puntos, acá un plot elemental, no es muy sofisticado, lo podemos mejorar, pero en principio debería dar un conjunto de puntos más o menos como una especie de nube negra acá, negra de puntos, ¿no? Eso es lo que debe ser. Podemos mejorar esto, si ustedes quieren podemos mejorar, pero ahí tendremos que cargar un paquete nuevo que se llama ggplot, recuerden, para que funcione, y generar una cosa como esta. Vamos a generarlo para que se vea mejor, si les parece, para que tengan mejor. Escribimos simplemente librería, library y ggplot2, que es el que nos permite hacer los diagramas o las visualizaciones un poquito mejor. Con esto cargo ggplot2 y genero un data frames, porque este trabaja con un data frames, que se llama entonces df, llamémosle entonces data frames. Con las dos variables que acabamos de generar aquí arriba, nr me generó dos columnas, ¿ok? Nuevamente el internet está con algunas fluctuaciones. Bien. El audio bien, pero el video con un desfase. Bien, yo lo que puedo hacer es como de alguna manera, a ver si un segundito, puedo cancelar mi imagen por un minuto o por un rato y solamente dejar lo que estoy hablando y la pantalla compartida, si les parece, por un ratito. Y después, bueno, lo resumo. ¿Okay? Voy a hacer eso por unos minutos, ¿bien? Para que quede el audio solamente, para mejorarla, y después reasumo nuevamente. Voy a cancelar por el momento. Por el chat me pueden decir si lo están escuchando bien o lo escuchan mejor, o dejemos las imágenes, no sé, como algún feedback de ustedes, porque parece que la internet está media inestable. Ya, se escucha bien. Entonces, ¿y ven la pantalla compartida de RStudio? ¿Sí? Ok, por el momento solo van a ver la pantalla y no van a ver la imagen. Ok, bien. Bien, ok. Voy a escribir, todavía no he escrito nada. Estoy parado en data frames en este instante y lo que voy a escribir es simplemente generar dos nuevas variables que le vamos a denominar simplemente x1 y x2. ¿Okay? Entonces, estas variables, llamémosle x1, voy a escribir, x1 es igual a nr. ¿Okay? Voy a escribir nuevamente una coma y 1. Bien. Aquí voy a escribir nr, aquí una coma y 2. Y voy a decir, segundo. Esta va a ser mi variable x2. Bien, con esto voy a generar un data frames. Si yo quiero saber cómo quedó este data frames o mi base de datos, escribo df. ¿Ok? Cuando hago esto me doy cuenta de que ahora que se generaron
dos variables, x1 y x2, a partir de la distribución normal que tengo aquí arriba. Esta distribución que estoy marcando acá, se va a generar dos variables aleatorias. Y quedó en forma de una tabla de números, exactamente como habíamos dicho, esto es lo que le llamamos una tabla de observaciones, o un data frames. Nosotros vamos a tratar de transformar este data frames a nuevas variables, y1 y 2, de forma tal que las nuevas variables queden no correlacionadas. Por supuesto que estas dos variables, x1 y x2, están correlacionadas porque así lo hicimos. Al haber colocado ρ menos 0.8, cuando uno calcula, por ejemplo, no sé, la covarianza de las variables, por decir algo, x1, aquí tendríamos que decir df, ¿no? Porque hay que llamar a la variable df, x1, con la variable df, x2, uno se da cuenta que eso tiene que ser alrededor de 0.8 aproximadamente, ¿no? Eso es lo que hace el valor. ¿Por qué aproximadamente? Porque estoy generando 2000 puntos. Nosotros aquí dijimos que nuestra correlación era 0.8. Si genero infinitos puntos, evidentemente va a ser exactamente menos 0.8. Es decir, sabemos que las variables x1 y x2 están correlacionadas. Esa es la primera cosa que sabemos. Y queremos fabricar dos variables que no estén correlacionadas. Pero antes de hacerlo, vamos a graficar estas variables usando ggplot para que quede un poquito mejor la gráfica, ¿no? ¿Okay? ¿Cómo se hace esto? Bueno, escribamos ggplot, simplemente ggplot, y llamemos ¿ok? Vamos un segundito para que quede mejor esto, vaya a hacer algo como esto para que se... ¿Okay? Escribir mejor acá arriba, mejor, ggplot. ¿Qué voy a colocar acá? Primero mis datos. La data que estoy trabajando es de f, coma. Voy a escribir la aesthetic. La aesthetic diciendo el gain es x. X para mí va a ser x1 y la y para mí va a ser x2. ¿Okay? Esa va a ser mi estética. Voy a colorear con algún color para que se vea un poco mejor, y el color que voy a colocar, por ejemplo, va a ser, no sé, un color dark green. Ya, un color dark green. Hasta ahora lo que estoy diciendo con esta expresión es que esto es solo mi intención de graficar, pero ahora tengo que indicar qué es lo que quiero graficar. Entonces le escribo guión point, sino con la point, guión point, que voy a graficar puntos, y solamente eso. Yo con eso me bastaría para hacerlo, digamos. Le puedo agregar un alfa para que no se vea un cierta... Este alfa lo que permite es introducir transparencia. 0.5, una transparencia 0.5, y con eso puedo generar la gráfica. O sea, generemos la gráfica. Bien, en principio debería verse algo como lo que tienen ustedes acá, ¿no? Ok, hay algo extraño con el color aquí, me salió como dark green. Y no era green, digamos. The colors, segundo. Ah, ya sé, sorry. Pongamos esto fuera. Disculpen. Lo mejor lo podemos colocar como opción de punto. Opción de punto aquí, dark green, color. No dentro de la aesthetic, sino así, color dark green. Coloquemos una coma para que se vea mejor. Y con esto sí podemos generar los puntos. ¿Okay? Ahí sería nuestro punto. Primera observación, acá donde estoy marcando con el cursor en la gráfica. Primera observación, que ya lo habíamos visto antes, es que las variables x1, esta variable aquí x1 y la variable x2 están correlacionadas. ¿Qué significa que están correlacionadas? Que hay una forma de elipse, está formando una elipse, y además hay una inclinación o una pendiente negativa en este caso, porque justamente si lo elegimos, habíamos elegido que nuestro ρ era menos 0.8, justamente ese ρ es la covarianza. La matriz de covarianza, esto que está acá es justamente la covarianza que existe, eso que estoy marcando acá, es la covarianza que existe entre x1 y x2, que es igual a la covarianza que existe entre x2 y x1, que es menos 0.8. Como coloqué un signo menos en este punto, por eso va a ser así. Si hubiese sido positivo, sería para el otro lado. ¿Ok? Por lo tanto, aquí lo que estamos haciendo es indicando que estas variables efectivamente están correlacionadas. El segundo punto que vamos a hacer ahora es convertir estas variables a variables no correlacionadas. Esa es la primera cosa que vamos a hacer. Y para eso vamos a usar componentes principales, como lo habíamos dicho antes. Y vamos a hacer la siguiente transformación. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer es calcular la matriz de covarianza.
Entonces calculamos la matriz de covarianza y, bueno, la matriz de covarianza ya la tenemos, que es sigma. Y vamos a calcular, por ejemplo, los valores propios de sigma. Vamos a decir que L es igual a eigen, esta es la forma de calcular los valores propios. ¿Sí? Eigen, esta es la forma de calcular valores propios. Se escribe así en R, eigen, de alemán, que significa propio. ¿Y qué es lo que voy a calcular? Los valores propios de sigma, de sig. ¿Ya? Esa es nuestra variable, que se llama, nuestra matriz. Con esto calculamos simplemente y todo se va a almacenar dentro de L. Dentro de L vamos a almacenar, por ejemplo, no sé, llamémosle L1, van a ser o los lambda, vamos a escribir L lambda de los lambda. Los lambda son los valores propios, o el nombre que, ¿para qué tan difícil? L1. O los valores, values. Escribamos los valores. Ya, los valores van a ser L, signo de peso, values. Aquí vamos a escribir valores, mejor en español. Valores. Por Dios, que estoy aquí. Valores. Ya, ¿qué es lo que significa esto? Que voy a almacenar dentro de valores los valores propios. Es decir, cuando los llame y escriba valores acá, me va a dar los valores propios. Valores propios. ¿Okay? Entonces, haciendo esto, me dice que los valores propios son 1.8 y 0.2. Dos valores propios, y observe que están ordenados por orden decreciente. 1.8 y 0.2 están los valores. Igualmente puedo escribir ahora los vectores. Los vectores llamémoslo con una letra P. P porque van a estar colgados, básicamente, y en esto básicamente lo podemos escribir como L, signo de peso, vectors. Y aquí vamos a guardar los vectores propios. Si yo llamo a P, o sea, si coloco P ahora adelante, acá me va a dar exactamente los vectores propios. Escribamos y ustedes se fijan, ahora tenemos los vectores propios colgados. Aquí están. Esa es nuestra matriz P. La transformación que uno en principio debería hacer es que nuestra I debe ser igual a P transpuesta por las X. Pero como tenemos observaciones o tenemos una tabla de números, esta es nuestra tabla de números que está acá. Esa tabla de números la habíamos llamado, si ustedes se fijan, se llama NR, esa es la tabla numérica, o forma matricial, NR. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar esa matriz de números. Repito, si yo quiero llamar NR, NR es esto que está acá, pero es esto sin las variables x1 y x2, es simplemente, van a ser solo los números que están acá. Es decir, si yo coloco solamente NR, me va a dar todos los números que son 2000 puntos, ¿no? Ok, vamos a pedirle simplemente que, para echar una mirada, que algunos numeritos no estén presentes, ¿no? Okay, NR, voy a hacer, pedirles, okay, vamos a pedirle que me dé algunos números nada más, es decir, que me dé del 1 hasta el, no sé, hasta el 20. ¿Ok? Número hasta el 20. Coma. Y me dé algunos valores. Esto, si hago esto, solamente para mirarlo, ¿no? Me va a dar los 20 primeros números. Y esto es lo que yo le llamo la matriz de números, disculpen, la tabla de numérica o la tabla de observación. Bien, esa tabla hay que modificarla usando ahora el P, la matriz P. Bien, ¿cómo lo modificamos? Bueno, habíamos dicho que la forma de hacerlo es simplemente multiplicar por la derecha por P transpuesta. ¿Ok? La imagen está congelada. Ya, ok. Un segundo, a ver si vuelve de nuevo la imagen. Ustedes me dicen si la imagen vuelve. A ver, es que no sé por qué está tan lento hoy está muy... ¿Y no hay imagen ahora? Ok. Ok. No, lo que pasa es que hay mucha fluctuación en el Internet, hay un problema con Internet, hay una carga, parece bastante grande en general. Okay. Una carga bastante grande en la Internet. Entonces, sigamos adelante, pero igual va a haber algunos momentos, ustedes me avisan por el chat si algo se detiene. Repito, lo que quiero hacer es nuevamente ahora hacer nuevas observaciones a partir de esta tabla, a partir de la tabla que estoy indicando aquí abajo. Y para eso voy a multiplicar la tabla por la derecha por la variable por P. Y eso lo que se hace es hacer de la siguiente manera. Voy a borrar esto que era solamente para echar una mirada y voy a multiplicar, introducir una nueva variable z, llamémosle z, o una nueva matriz I grande, mejor.
de números, que va a ser igual a en nuestra NR multiplicada, recuerden que se multiplica 100 usando multiplicando el signo de porcentaje, y lo vamos a multiplicar por nuestra P por la derecha. Con eso se va a generar nuevas variables I, ¿okay? Una nueva matriz que se va a generar, o sea, llamémoslo a esa I, y ahora tengo I nuevamente, pero es una matriz. Ahora, generemos un nuevo data frames, voy a copiar esto que tengo aquí arriba, disculpen, nuestro nuevo data frames, pero lo vamos a llamar de otra manera ahora, solo para adelantar y hacerlo más rápido. Llamémosle a este de DG, y en lugar de escribir esto, voy a escribir la matriz I, ¿no? La que acabamos de generar ahora, una matriz I, y ahora generamos estas nuevas variables, I1, I2, y acá voy a generar nuestra matriz I. Ya, de esta forma ahora generamos un data frames, pero que está con las nuevas variables, con las nuevas observaciones, que fueron obtenidas a partir de esta transformación que está acá arriba, multiplicando por la derecha por la matriz de vectores propios colgados, ¿ok? Bien, entonces, bueno, carguemos esto y echemos una miradita a cómo quedó, cómo nos va quedando, DG, y al hacer esto, tenemos ahora dos variables distintas, y esto es una nueva tabla de números, pero es la tabla de números o la tabla de observaciones transformada, ¿ok? Bien, ahora lo que vamos a hacer es graficarla y ver cómo cambió esta gráfica, cómo cambió la gráfica, pero con las nuevas variables transformadas, ¿ok? Eso es lo que podríamos hacer. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, podemos copiar esto mismo que está aquí arriba, el ggplot, y modificar solamente algunas cosas, ¿no? Vamos a, para adelantar, un segundo, sí, vamos a modificar un poco, voy a pegar acá, ¿veis? Y ahora en vez de DG voy a llamar a DG, en vez de DF voy a llamar a DG, y las variables van a ser las variables I1 y las variables I2. Y el resto es lo mismo, quizás podemos cambiar un poco el color para hacerlo un poquito mejor, y escribimos simplemente blue, para que sea en azul. Con esto genero una nueva gráfica, ¿bien? Y esta es la gráfica que usted aquí está al lado, la estoy señalando en este momento, y ustedes pueden ver la diferencia. No, nosotros ya acabamos de encontrar aquí arriba, recuerden que esa P que está acá se obtiene a partir de la matriz de covarianza. ¿Qué matriz de covarianza? Nosotros ya lo habíamos definido inicialmente como sigma. ¿Ok? En este ejercicio nosotros no generamos sigma a partir de los datos, sino que la inventamos. Aquí es la forma de inventar sigma. En los próximos dos ejercicios que vienen, si me alcanza el tiempo, por lo menos uno más, un ejercicio más, yo no voy a tener sigma, simplemente la voy a calcular a partir de los datos. Acá la estamos inventando nosotros mismos. Entonces, estos datos son sintéticos, es decir, lo inventamos. ¿Qué hicimos con este sigma que estoy señalando? Lo colocamos dentro de una función de distribución normal, y con eso generamos datos NR, 2000 datos generados, inventados. Pero lo hicimos para experimentar un poco, porque aquí sabemos que los datos que habíamos inventado tenían una covarianza lista, RO. Esa covarianza era menos 0.8. Y nuestro objetivo es, al hacer esta transformación que está aquí debajo con I, es demostrar que nuestras nuevas variables ahora ya no están correlacionadas. Gráficamente, y aquí está, significa que ahora ya no tengo una elipse. Ustedes se fijan, los puntos azules que están acá, en este lugar de acá, no tiene forma elíptica, sino una forma circular. Quiere decir que son variables que no están correlacionadas, y eso se ve de la gráfica. Si quiero comprobar que efectivamente no están correlacionadas, lo que puedo hacer simplemente es escribir, y voy a redondear, ¿no? Vamos a redondear mejor, ¿no? No sé, puedo trabajar con un round primero para redondear, para que se vea mejor y no me salgan tantos números. Voy a redondear la covarianza, voy a escribir aquí covarianza, de la matriz nueva que acabamos de obtener, que sería la matriz de DG, ¿okay? De los datos DG. Cuando hago esto, me doy cuenta de que mi matriz tiene una, aquí hay algo un poco extraño, 0, 0, 0. Ok, la varianza de I1 y la varianza de I2. Dame un segundo, que hay algo extraño. No, un segundo. En vez de DG voy a colocar I, que es de la matriz, y ahí me queda.
Entonces, observen que ahora las covarianzas son cero. Una en particular tiene una varianza cero, es una casualidad, pero tiene una varianza, esta la varianza 1 tiene 2, es la varianza de una, o la covarianza es 2 de una de las variables. Pero lo que me importa es que la covarianza obtenida es simplemente 0. Quiere decir que ahora tenemos dos variables nuevas, que son I1 y que son I2, que definitivamente están no correlacionadas. Y adicionalmente, si yo quiero calcular, observen que si yo calculo la varianza, por ejemplo, si yo quiero calcular la varianza de la primera variable, bien, la varianza de la primera variable, aquí está un poquito, ¿por qué se quedaron 0? Vamos a dejar con, lo que pasa es que estoy redondeando muy fuerte, me faltó colocar un decimal, ¿no? Decimal, o un solo decimal, no es 0 la varianza, sino que es 0 punto algo, y eso lo vamos a calcular. O sea, aquí fue demasiado, esa es la varianza, ¿ok? Entonces, observen rápidamente, ¿qué es lo que acabamos de obtener? Esta es la matriz de covarianza nueva para las variables I, ¿sí? Bien, sigue teniendo problemas con internet, hay un cartelito, así que probablemente se congele un poco la imagen, ¿no? ¿Ok? Pero, nuevamente, ¿qué obtenemos con esta nueva matriz de covarianza? Bueno, primero, la covarianza es 0 para las variables I1 y 2, y segundo, la varianza es 0.2 para una y 1.8, y eso coincide justamente con los valores propios. Es decir, hemos encontrado dos variables no correlacionadas cuyas varianzas son los valores propios. ¿Ok? Uno puede notar que las variables están relacionadas cuando se encuentran circularmente. Sí, el gráfico, a partir del chat me preguntan si efectivamente uno puede notar que este gráfico no está correlacionado. Exactamente, si tiene forma circular, no tiene forma elíptica, las variables no están correlacionadas o no tienen covarianza, son independientes. O sea, se va formando una especie de nube circular. No hay una relación clara entre I1 y 2. Una relación significa que, por ejemplo, que si uno crece, I2 también crezca, y eso no se ve. O que si uno decrece, o disculpe, crece, I2 decrezca, tampoco se ve, ¿no? Bien, entonces, acá se concentran todas circularmente con una mayor densidad en el centro porque justamente hay mayor probabilidad de que se encuentre en el centro según la función de distribución normal. ¿Ok? Tienen que imaginar que hacia arriba, o sea, como un eje vertical que no se ve acá, hay una especie como de campana. ¿Sí? Muy difícil de explicar. Encima de esto, hacia ustedes, hacia afuera de la pantalla, tienen que imaginar como una especie de campana donde hay mayor densidad en el centro y menos densidad en los bordes. ¿Okay? Eso es lo que uno debería ver en principio. Ok, con esto se resuelve el primer problema. Básicamente es cómo haciendo una transformación como esta, o sea, multiplicando por p por el lado derecho sobre las observaciones, obtenemos nuevas variables que son independientes. Ok, voy a conectar un momentito la pantalla nuevamente. La internet ha estado pésima, ok, pero la idea es pasar a un segundo ejercicio donde ahora sí tenemos que calcular desde partida la matriz de covarianza y hacer un análisis del componente principal. Bien, para adelantar, si ustedes también pueden tener acceso, ya que tenemos poco tiempo, si van a Canvas, en este momento yo lo estoy abriendo el ejercicio número 2, pueden copiar directamente, ahí estoy abriendo, el código que aparece en ejercicio 2. En el módulo debajo dice ejercicio 2, ¿bien? Y también está abierto el ejercicio 3, ¿ok? Como tenemos poco tiempo y necesito avanzar un poco, ustedes, para que no demoren tecleando, pueden simplemente copiar algo que está dentro de Canvas. A ver, les voy a mostrar qué es lo que estoy diciendo en Canvas. Voy a compartir ustedes un momentito la pantalla de Canvas. Y aquí, por ejemplo, lo que les decía, si entran en ejercicio 1, ahora voy a entrar en ejercicio 2. Si entran en ejercicio 2, ahí estamos entrando, ahí está la pregunta y debajo está el código que vamos a emplear. Entonces yo les pido que copien el código y yo solamente se los voy a explicar para que funcione. ¿Se entiende, no? ¿Ok? Así no tienen que ir tecleando y podemos ir adelantando en cuanto a los conceptos. Entonces lo que van a hacer es simplemente copiar todo lo que está ahí, incluyendo el código. ¿Ok? Todo el código hacia abajo. Yo sé que es harto código, pero fácil de entender.
quizás es más duro de teclear, pero bueno, aquí lo voy a copiar yo mismo, copiar y lo voy a pegar dentro de R. Ustedes hagan lo mismo y me dicen por chat cuando ya lo tienen listo. ¿Ok? Y así podemos avanzar más rápidamente. ¿Ok? Yo voy a partir de acá. Voy a generar un espacio. Y voy a pegar ese código que ustedes también van a pegar. Y la idea es copiar y entender ahora el código. Okay. Eso es. ¿Listo? Muy bien. Bien, ahora en la pregunta número 2. ¿Okay? Pregunta número 2 para poder trabajar y no demorar tanto con el código. Primero vamos a cargar la base de datos. Sí, voy a explicar el código, eso es lo que voy a hacer justamente ahora. Primero, ¿en qué consiste lo que vamos a hacer? ¿No? Primero tenemos, nuevamente, recuerden la base de datos que se llama banks2.dat. Esa se refiere a los billetes falsos, ¿no? Se refiere a billetes falsos que hay que distinguir entre uno y el otro. Yo les recuerdo que más o menos, permítanme un momentito, voy a compartir otra cosa más. Un momentito nada más aquí para que lo puedan recordar. ¿Qué son esas variables? Estas son, tenemos un billete con esta pinta más o menos, y aquí son las variables que miden, por ejemplo, la diagonal, que mide, no sé, hay distintas cosas, la horizontal, etcétera. Hay varias variables y aquí están las variables que están definidas dentro de ese dataset. ¿Ok? Bien, ¿cuál es la idea de hacer esto? Es que yo conociendo las dimensiones del billete, yo necesito distinguir entre verdadero o falso. La pregunta que uno quiere hacerse es, si en vez de 6 variables, ¿qué tal si ocupo un conjunto de variables más pequeño? Por ejemplo, 2 variables, nada más, únicamente 2 variables. Por supuesto que 6 variables es manejable, no es un problema, pero repito, imagínense un problema que tengamos cientos y cientos de variables, yo quisiera elegir 2 nada más. ¿Cómo lo elijo? Acá nuevamente tengo 6 variables, pero yo quiero elegir 2 o 3 variables, no más que esas. Es decir, ¿cuáles variables puedo elegir? En principio, ni x1, ni x2, ni x3, sino una combinación de ellas. ¿Qué es lo que quiero hacer? Entonces, vuelvo nuevamente a RStudio para que sigamos el código y entendamos, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es hacer un análisis que se llama análisis de componentes principales, que justamente es elegir qué variable es importante, ordenada por orden de varianza explicada, es decir, cuán buena es la variable para explicar mis datos. Partimos cargando los datos, ¿sí? Si tienen alguna duda, por supuesto, me mandan un chat y yo voy a aclarar. Entonces, bueno, esto no creo que haya problema. El principio es cargar la data, ¿no? Cargamos los datos. Si tienen banks.dat dentro del directorio de trabajo, no deberían de tener problema, ¿no? Yo sí, al parecer, sí tengo problema, ¿no? Ok. Es que necesito cargar mi directorio de trabajo que no lo hice. Bien, ahora sí no voy a tener problema. Espero. Bien, no, ya no tengo problema. ¿Ok? Bien, los nombres. Los nombres son los nombres de mis variables. ¿Ok? Primero voy a saber los nombres de mis variables. Ustedes pueden ir siguiendo la pista al código. Y me doy cuenta que estos son los nombres de las variables. R, si no tiene los nombres de las variables, le pone B1, B2, etc. Yo voy a cambiárselo. Voy a cambiarlo. Si ustedes ven, si hacemos un head, por ejemplo, me doy cuenta de que arriba están los nombres de B1, B2, y yo quiero cambiarlo por X1, X2, X3, y esto lo hago con este código que está aquí. Ustedes pueden ir colocando aquí algunos comentarios si les parece, ¿no? Esto sirve, ¿no? Se cambia, si les parece, ¿no? Cambia los nombres de las variables. Cambia las variables, o los nombres. ¿Ok? Eso le cambia los nombres. Bien, con eso voy a cambiar los nombres exactamente. Voy a generar los nombres y cuando hago head nuevamente ahora me aparece arriba los nombres cambiados. Entonces, si quiero cambiar el nombre de variable, esa sería la forma. Ok, vamos a agregarle ahora una columna adicional donde se repite, este valor se repite 100 veces B y se repite 100 veces falso. ¿Por qué? Porque sé que los primeros 100 son verdaderos y los segundos 100 son falsos. Eso solo sé, es una información adicional. No toda la data tiene esa información, ¿no? ¿Ok? Pues lo vamos a generar esta nueva columna. Cuando hacemos head, apareció una nueva columna aquí que se llama etiqueta.
Bien, la etiqueta de verdadero o falso. Nuestro objetivo es si yo puedo encontrar una combinación de variables que me permita distinguir entre verdadero y falso, de mejor manera que tomando las variables, las 6 variables o una cada vez. ¿Ok? Bien, una de las cosas importantes es que vamos a generar una matriz de números, una matriz de observaciones. Pero la matriz de observaciones no puede tener variables categóricas, no puede estar label, o sea, le agregamos label y ahora no lo voy a ocupar. O sea, lo voy a ocupar al final para hacerlo, darle color a los puntos, pero en principio los valores numéricos tienen que estar acá, son los valores que yo puedo, sin el label, esta va a ser nuestra matriz de números o nuestra matriz de observaciones, la que voy a transformar. No puedo transformar usando esta columna. Es muy importante eso, si no le va a dar error cada vez que quieran hacer la transformación. ¿Bien? Bien, entonces por eso defino una nueva matriz de números sin la columna 7, por eso le coloqué un 7 acá. ¿Ok? Ese menos 7, con ese signo menos, implica que elimino la columna 7. Con eso entonces llamo a la columna 7 y con eso resuelvo. Ahora lo convierto a matriz. ¿Ok? Si tienen problema ahora, parece que hay problema con la conexión nuevamente. Ok. Si ustedes llaman a class, class significa que me va a decir que nuestra nueva matriz X se llama, es simplemente, o sea, nuestra nueva estructura de datos X es simplemente una matriz. Eso es lo que significa class. ¿Y las dimensiones de esa matriz cuáles son? 200 por 6. Significa que tengo 200 observaciones, n igual a 200 y p igual a 6. O sea, verticalmente son 200 filas y 6 columnas hacia el lado. El número de, aquí puedo calcularlo, si básicamente es el número de filas que tengo, deben ser 200, ¿no? Evidentemente. Entonces va a ser 200 números. Okay. Lo primero que vamos a hacer ahora es construir a partir de la data. ¿Ok? Profe, ¿puede repetir qué hace la clase? Clase. Simplemente determina de qué tipo es acá. Cuando escribo X es para, digamos, eliminar la duda de que yo no sé qué significa X. ¿De qué tipo de objeto es? Y me está diciendo que ese objeto es simplemente una matriz. Aquí está abajo me dice matriz. Class significa para indicarte si tengo, me va a decir si es una lista, si son números. O sea, cuando yo tengo dudas respecto al objeto, entonces le digo class para indicarme qué significa el objeto. ¿Ok? Bien, nuevamente, ahora yo tengo datos y voy a calcular la matriz de covarianza a partir de la data y voy a calcular los valores propios de la data. Y eso es lo que hace este código en principio. ¿Okay? Entonces tendríamos que generar la matriz de varianza. Acá voy a generar los valores propios y ahí están los valores propios ordenados. Fíjense que cuando yo calculo los valores propios de la matriz de covarianza, me da los valores propios ordenados de mayor a menor. O sea, el primer valor propio, segundo, etcétera, etcétera. ¿Bien? Y ahora que hago, bueno, almaceno los vectores. Los vectores van a estar almacenados acá. Estos son los vectores propios correspondientes a cada uno de los valores propios, pero colgados. Este va a ser nuestra matriz P, lo que llamamos la matriz P. Aquí yo la llamo con otro, simplemente escribir directamente así los vectores propios. ¿Sí? Y esa es la que hace la transformación de las variables originales a los componentes principales. Se multiplica por la derecha toda nuestra matriz o tabla numérica o tabla de observaciones, la multiplicamos por la derecha por los vectores propios. Nuestro resultado es una nueva matriz, podríamos llamarle Y, pero la dejé como X. ¿No? Ok, haciendo esta transformación, aquí justamente donde está ese cursor en este instante, es donde tengo que hacer la transformación, en este punto justo. Entonces aquí hago la transformación y ya hice la transformación en general. Bien, ahora voy a graficarlas para observar qué pasó ahora. Y después explico de qué significan esas variables. Si no tenemos tiempo, tenemos 9 minutos únicamente y por eso avanzo un poquito más. Explicando, el código ya lo tienen en general. Bien, lo primero que vamos a hacer es graficar en una gráfica todas en una sola página, disculpen, no en una gráfica, en una sola página dividida en 4 pedazos. Por eso escribo este comando que significa parámetro y dividir nuestra pantalla en 2 por 2 para que todos los gráficos se vayan ubicando en distintas partes de nuestra gráfica. Voy a agrandar un poquitito esto para que se vea mejor, si no me va a protestar. Aquí. Voy a escribir ahora par y voy a hacer los gráficos y después explico lo que es. ¿Okay? Ustedes pueden a partir de aquí, de la línea, en mi caso, línea 79,
ir haciendo control enter hasta que lleguen a donde dice path C11, que es para devolver a una sola página. Entonces voy a cargar todo esto y después le voy explicando cómo funciona, qué significa lo que acabamos de plotear y qué significa cada una de estas cosas, ¿no? Ok, entonces vamos a plotear. Voy a hacerlo, me quedaría entonces, disculpen, aquí voy a regresar porque no cargué el 2×2. Eso es. Bien, ustedes pueden hacer un zoom acá usando zoom para ver mejor la pantalla. Yo no puedo hacer el zoom lamentablemente porque no se vería, ustedes no lo verían, ¿no? Pero ustedes sí pueden hacer el zoom y alargar la pantalla para darse cuenta de qué es lo que está graficado. ¿Ok? Bien, ¿lo lograron? ¿Sí o no? Ahí me dicen y ahí explicamos que ahora lo importante es explicar, ¿no? ¿Qué es lo que hemos encontrado? Bien, estupendo. Entonces, veamos por partes. Primero, en la primera gráfica que está aquí arriba, es este plot que acabo de achurar, corresponde a la primera gráfica. ¿Qué estoy graficando acá? Bueno, estoy graficando el primer componente principal con el segundo componente principal. Esas serían nuestras variables y. Desafortunadamente le puse y aquí, pero son nuestras variables nuevas ahora. Y en vez de plotear la gráfica con las variables antiguas, estoy graficándola con las variables nuevas. ¿Quiénes son X1 y quiénes son X2? Son combinaciones de las antiguas variables. Entonces, acá estoy repitiendo, bueno, esto básicamente es repetir 100 veces primero con un tipo 1. ¿Qué significa el pitch? Este PSH es el símbolo. Si ustedes se fijan bien, hay dos símbolos distintos para lo azul y para lo rojo. Uno creo que es, aquí yo no puedo, voy a hacer un zoom, pero ustedes no lo van a ver, desafortunadamente. Creo que el rojo son como unas cruces y los azules son diamantes, ¿no? Eso es lo que es. Entonces eso es lo que hace este comando que está acá, ¿no? Repite 1 y 3. Ustedes pueden ir cambiando en vez de 1 y 3, cambiando por otros números y se dan cuenta que el símbolo o el puntito o el marcador son distintos. Entonces los 100 primeros van a ser verdaderos, los 100 segundos van a ser falsos y los voy a marcar con distintos símbolos. Adicionalmente voy a colorear los primeros 100 como blue, es decir, los verdaderos como blue, y los 100 segundos como rojo, para diferenciar por color y por forma los puntos que corresponden a billetes verdaderos y billetes falsos. Bien, bueno, le agrego la etiqueta X, que es PC1. Aquí uno le agrega el texto que quiere que aparezca en el eje horizontal y aquí el texto que aparezca en el eje vertical. Main significa el título que le voy a poner a todo. Lo voy a poner primero versus segundo. Eso es lo que es el título. Pero en sí mismo tengo que cambiar el título. O sea, hay varios títulos para cada una de las gráficas, ¿no? Main. Main sirve para hacer el título. Ya, estos son el tamaño de las letras, de las etiquetas. Si ustedes cambian por una etiqueta distinta, se va a salir el PC1 un poco más grande, mayor, y este es el tamaño de las etiquetas. Y este es el tamaño del texto que quiero para el título. Ustedes pueden regular el título de esa forma. Bien, de esta manera quedan estos tres gráficos. ¿Ok? ¿Se entendió? Bien, ok. Bien. Lo mismo lo repito para los otros. En realidad aquí estoy graficando el componente principal 2 con el 3, el componente principal 1 con el 3. Entonces, estos son los tres primeros gráficos. Pero observen, si ustedes hacen un zoom, porque aquí no se va a ver bien la gráfica, el componente 1 con el componente 2 parece que separan bastante bien los billetes verdaderos de los falsos. Es decir, la nube de punto azul está abajo y la nube de punto roja está abajo, está más arriba. Sin embargo, el componente 2 y el componente 3 hace una mezcla aquí. Hay una mezcla que en el segundo gráfico, una mezcla que no funciona bien, ¿bien? No se ve bien. El PC1 con el PC3 también lo hace bastante bien y por lo tanto la combinación de variables producida por PC1 y PC2 son variables muy buenas en general. Te voy a compartir primero un pequeño detalle antes de terminar, porque nos faltan 4 minutos, para volver a explicar esto qué significa, qué es lo que acabamos de encontrar con esas PC1 y PC2, qué significa. Déjenme compartirle una presentación que también la tienen arriba. ¿Ya? Que es esta presentación, deberían haber obtenido algo como esto. ¿Sí? ¿Ok? En principio tienen esto y
le escribo aquí directamente qué es lo que quiero decir. Y si ustedes se fijan en este pedazo de acá, en este, no sé si ve el cursor ahí, se ve, ¿no? Okay. Bien, en este pedazo de acá que estoy haciendo están los billetes verdaderos y aquí están los billetes falsos, ¿no? Bien, la idea es que la variable PC1 y la variable PC2 son buenas variables. Yo podría quedarme con esas dos únicamente y ya esas dos ya me separan correctamente las variables, ¿no? Es eso. ¿Qué significa esas variables en principio? Observen, esas son las combinaciones. La variable I1 es una combinación de las variables. Acá está una combinación lineal, ¿no? Aquí ven que eso es una especie de combinación lineal. ¿De quién? De todas las variables antiguas en función, o sea, y con eso represento la nueva variable. Este va a ser mi PC1 y este va a ser mi PC2. Si ustedes se fijan, los pesos me van a indicar cuán importante es cada variable antigua dentro aquí voy a escribir los dos pesos del primer componente principal. Quiere decir que esencialmente el primer componente principal se compone de la resta de ¿quién? De x4 con x6, ¿no? Que tienen signos distintos, ¿no? Este es más y este es signo menos. Entonces, ¿qué significa eso? Que si x4, ¿qué es? El bottom frames, y x6 significa la diagonal. Si yo tomo el bottom frames, que significa como el borde de abajo, y la diagonal, y lo resto, eso es una muy buena variable que es mejor que el resto. En el segundo componente principal, que es importante, veo que es esencialmente, este tiene el mayor peso, este tiene el mayor peso y este tiene el mayor peso. Quiere decir que es como x5, como si fuese la variable x5 restada de las otras dos variables x6 y x4. Esa combinación es mucho mejor usando estas dos variables, en vez de usar cada una por separado, usar esa combinación me separa mejor los billetes verdaderos y falsos. Es decir, ¿qué variable podría ocupar? No x1, no x2, no x3, sino esta combinación que está aquí, o esta otra combinación, es mucho mejor para determinar quién es verdadero o es falso. Adicionalmente, vemos que uno puede construir cuánto varía cada una de las variables y me doy cuenta, por ejemplo, que el primer componente principal explica el 67% de mis datos. El segundo componente, el 21% de mis datos. ¿De dónde saco esto? De los lambda. Los lambda son los que me dicen y construyo a partir de acá. A ver, un segundo. Construyo a partir de aquí toda la varianza, es decir, todos los lambda. A partir de acá construyo todos los lambda y lo divido por el lambda total que encuentro. Haciendo eso me voy dando cuenta de estos valores. Quiere decir que si yo sumo, esta es la acumulada, los dos primeros componentes ya tienen 88% y los tres primeros me dan 93%. Quiere decir que en principio, si alguien me dice quédate con tres variables, me quedaría con los tres primeros componentes principales. Pierdo un porcentaje, evidentemente, de los datos, de la varianza, pero ya el 93% es bastante bueno, digamos. ¿Ok? Sí, va a quedar grabado con el audio. Si no hay ningún problema, yo lo vuelvo a... igual el audio es el audio que ya está saliendo de acá, es lo que se graba, no el audio que le llega a ustedes. Probablemente hay un problema de internet mío y de ustedes mezclado también. Por lo tanto, el audio va a quedar mejor. Así que no hay problema con eso. Siempre la grabación queda con el audio de salida, no con el audio que le llega a ustedes. ¿Ok? Lo que me interesa, repito, es interpretar qué significan los componentes principales. O sea, primera cosa que hay que interpretar es que es una combinación lineal de las variables antiguas ordenadas por orden de importancia. Y el orden de importancia es que el primer componente explica el 67% de los datos en este ejercicio. El segundo el 21, pero la suma de los dos ya tiene el 88. Y los tres primeros son 0,93. ¿Ok? Vamos a dejarlo acá porque ya terminó la clase. Cualquier duda me escriben por correo y esto va a quedar grabado. Yo sé que tienen ustedes una clase después. ¿Ok? Por chat me pueden decir si estamos ok. ¿Ya? ¿O alguna duda? Recuerden, ¿sí? Cualquier cosa, un correo y yo les respondo. Bien. Chao, voy a combinar entonces la clase. Chao, chao. Bien.